Entonces les cuento que, bueno, nunca volvimos a Paraguay en septiembre. Es que no abrieron la frontera. Ahora sí estamos, pero en septiembre que queríamos ir no pudimos ir. Yo con una panza grande. Nos mudamos a otra casita. Coco, ¿te parla? Porque Eugenio ya se va. ¡Chao, Eugenio! Y encontramos en el mismo camping una cabaña redonda con un techo puntiagudo, así donde vivimos agosto, septiembre, noviembre, diciembre. Casi eso, 4 meses. Como ya teníamos donde quedarnos, entonces necesitamos encontrar unas parteras que nos ayuden a expulsar ese niño. en la mano de Ana. Aquí ahora. Encontramos parteras, un lindo equipo de parteras con Angie y con Susi, y después también encontramos a la familia de la pequeña Luz. No porque tengan una Luz pequeñita, sino porque la más pequeña se llama Luz. Lurutau nació en esta casa. Aquí la pasamos muy bien. Santa Elena es la montaña de las parteras y saben un montón de brujería acerca de plantas, de tejido, de vasijas, y dijimos vamos a hacer todo para tener un parto así de lindo. El pincel se puso a hacer así en arcilla una vasija en la cual después íbamos a poner una mochila tejida con crochet. Normalmente es así con aguja, yo hice con crochet así. ¿Así? Ellos llaman mochila al bolso. Y bueno, después cuando nació el bebé se fue la placenta adentro y con la ceniza de un temazcal que habíamos hecho. Un temazcal es... ¿Como esto? pero abajo se pone un fuego grande y nosotros entramos y fuimos a sudar un poquito ahí adentro. Para calentar la matriz. ¿Estoy linda así? Sí, perfecto. Un poquito más porque te hace sombra. Un poquito más porque me haces así, ¿está bien? Me hace calor acá. Preparamos todo eso del parto, también hicimos constelaciones, un poco de mosca porque... moxa. Porque el bebé se volteó y después para decirle salida por allá, salida por allá, salida por allá, salida por allá. ¿Otra vez? Salida por allá, salida por allá, salida por allá, salida por allá. Y después sobre todo, volteate. La cabeza por acá, no para acá. La cabeza por acá, no para acá. ¿Así? Entonces se quedó también la mamá de Ana, que se llama Maite, que también es ginecobstetra y que vio miles de millones de partos en medio del interior y del campo. O sea que en total tuvimos 4 parteras: Susi, Angie, Ana y Maite. Nació de repente. De repente, Así. No, mentira, no fue nada sencillo, fue... pensé que nunca iba a nacer. No es porque es tercer hijo que iba a ir rápido. Mentira, mentira, mentira. Nació en mucho tiempo. 20 horas hicimos. 20. Tuve que tomar plantitas de poder para poder sacarlo. Y nació bien. Con una vuelta de cordón acá, otra acá, así. Todo mezclado. COVID. Chon, chon, Y nosotros creíamos que estábamos muy cansados por el Posparto. después de 3 días y la subida de la leche así de la mamayaza. No pasó nada. Y nos quedamos allí, todos los que estábamos allí en esa casa, y nos cuidamos. Después de una semana, 15 días, Bueno, chao. ya estábamos bien, no tuvimos ningún síntoma grave. Durante la dieta, lo que se llama la cuarentena del parto, esa gente, la familia Café con Leche, hizo 3 funciones de payasos. A una función. La última función en Colombia.
Estamos a punto. Eugenio? Sí, la despedida de Eugenio es la última vez para siempre, jamás que le vamos a ver y que vamos a salir de aquí a mismo adentro para actuar afuera. Sí, nunca hicimos eso, jamás. Nunca, por suerte ahora La están... primera y la última vez. Sí, por suerte ahora están los Oropesa Moreno para ayudarnos. Sí. Toma, ay. Un taller de teatro espontáneo. Y ahí se quedan nomás Javo, Charlie y Zoe. Pero lo más importante, y la verdad que me gustó un poquito, es que enterraron el día 40, que fue el 21 de diciembre, el día del solsticio, enterraron la placenta debajo de un 7 cuero y un pino, o sea, entre los dos árboles, en la casa de Ana y Piero, o sea, de la pequeña luz en el jardín. Y fue una linda despedida de esa madre y abuela. Esperan que pase el avión. Pasa un avión. Hola, avión. No te veo. Firma. Como les decía antes, volvimos a Paraguay por fin el 26 de diciembre. Llegamos acá el 27. Para poder irnos de Colombia, resulta que necesitamos los papeles de este muchacho Pororo. Él No tiene derecho a tener documentos colombianos. Porque nosotros no estábamos radicados en Colombia, sino que solo estábamos de paso, así que él no tiene derecho a la identidad en Colombia. Tuvimos que pasar a través de la embajada de Paraguay y hacerle un salvoconducto y unos cuantos papeles para poder regresar a este país. Así que me tuve que ir a Bogotá, a la embajada de Paraguay en Bogotá. Me quedé sin agua. Me va a quedar mi suegra. Migraciones, lo que me encanta en la vida es la migración, ya saben, ¿no? Todos nos dijeron, ustedes familia pasen primero acá, atención prioritaria. Hola. Hola. ¿Ustedes hicieron alguna prórroga para quedarse en Colombia? La verdad que intentamos, pero no salió. Prioritaria. Síganme. Y ahí, puff, en el pasillo. 2 horas después. Y las chicas, Entonces tienen que hacer Después tuvimos 10 minutos para ir a tomar el avión. Papá, el avión. Pero estuvo bien, volvimos, llegamos acá y ¡yujú! ¡Listo! Ah.